Bien, señoras y señores, seguimos con los informantes y conversando con Isaías Ramos, presidente del Frente Cívico y Social. Isaías, tú estás dándole seguimiento a lo que está pasando en, en Europa, ¿verdad? Porque si bien eso está lejos de nosotros, tiene mucho, mucho que ver con lo que va a continuar en este planeta, con lo que va a continuar con la vida. Realmente hablamos, por ejemplo, de los medios de comunicación y porque hay muchas acciones mediáticas para así controlar las mentes, ¿verdad?, de los seres humanos. Sin embargo, en realidad, cuando tú te pones a leer y a ver las cosas, son otras. Se está hablando, por ejemplo, ya de, de quién ha sido Xi Jinping, el gran líder, ¿verdad?, chino, y que ha llevado a la China al poder que hoy en día tiene, al poder económico y militar, ¿verdad? Y que se entiende que el único país, el único poder que puede darle seguimiento y equipararse con los Estados Unidos es, es China, ¿verdad? Pero ya, como tú que sabes mucho de publicidad, cuando ya un producto está alcanzando el 20%, ya tú tienes que cogerle miedo, porque ya tiene mucho poder. Ya no es igual que cuando tú tenías el liderazgo, ¿verdad? Que tú eres el número uno y que los otros estaban por debajo del uno, del dos. Inmediatamente pasa del 5 y va subiendo, ya ahí hay un peligro, porque va subiendo. Y es lo que ha pasado con China. Porque si te pones a ver, por ejemplo, lo que ha pasado con China, ya África es prácticamente chino. Precisamente en lo que estamos hablando aquí sobre la pobreza, sobre cuando tú trabajas para los pobres, lo que pasa, nadie le hacía caso a África porque África no era una fuente de enriquecimiento, de crecimiento para esos países, ¿verdad? Y el abuso y el crimen que se cometían, las violaciones de niñas y de niños, de todos esos soldados franceses, ingleses, todos italianos, ¿verdad? Y estadounidenses que iban allí a coger lo que ellos quieren, el caucho, quitarle la siembra de la yautía, de la yuca, que la alimentación de esa gente, ¿verdad? A ponerlo a pasar hambre, sin agua, sin nada, los engañan, incluso hasta el petróleo, como le hicieron ahí a este país, eh, eh, me acuerdo ahorita, que fueron y le ofrecieron de todo, ¿verdad? Y que consiguieron una mina de petróleo y que instalaron su mina de petróleo y le dieron y después los engañaron y le dieron nada. ¿Qué hizo a Xi Jinping? Espérate, la ruta de la seda. ¿Por dónde arranca la ruta de la seda? Por África. El crecimiento, el 50% del continente africano es de China. Calladito, mira, porque el secretismo es lo que mejor ha manejado Xi Jinping, ¿verdad? Y el crecimiento hasta llegar, cuando ya él rompe en Europa, que ya tantos países dependen, porque varios países europeos también dependen de China, como el mismo Estados Unidos que le debe el alma casi a China, ¿verdad? Y ahora está en el continente americano, está en Nicaragua, está en Venezuela, que si Estados Unidos no se atreve a entrarle de manera directa a estos países, tú sabes por qué, ¿verdad? Porque ellos han hecho un acuerdo, ¿verdad?, de que cualquier agresión podrían tener el respaldo de ellos. Cualquier agresión. Entonces eso hay que pensarlo 2 o 3 veces, porque sería una violación a la integridad, a la soberanía de esos países. Y te lo digo esto porque se cierne también un cambio en la República Dominicana y hay que saberlo hacer. Hay que saberlo porque tampoco podemos ser carne de cañón, ¿verdad? Y a convertirnos, por ejemplo, en un Trujillo que le declara la guerra a Hitler y Hitler le tumba el único barco, le hunde el único barco que tenía.
Sí. Entonces, pues sin darte cuenta, cuando tú vienes a ver, firma algo Pero y le fíjate, declara la le guerra. sacó provecho. Sí, le sacó Le provecho. sacó provecho esa Le situación. sacó De provecho. verdad. No, O sea, ese hombre actuó con... y los con- cristianos. Sí, Y los cristianos le agradecen mucho. sí. Porque Trujillo trajo a la República Dominicana casi 1 millón de judíos. ¿Verdad? Le dio asilo en la Bájale República algo, Dominicana. bájale algo. Sí, sí, lo trajo mucho. Trujillo trajo más. Sí. Según ley, eran más de 900,000 que vinieron aquí en diferentes formas. Porque no fue que vinieron No, de no, golpe, claro, ¿no? claro. En Sino que se diferentes le formas. facilitó Entonces se le facilitó. la salida de esos países europeos, Exacto. básicamente. Que ahí que Sí. viene. Mira, definitivamente el mundo se está abocando a una transición, así como anteriormente era vital contar con dólares de Estados Unidos. Hoy en día es vital contar con la industria y la factoría china. No se puede prácticamente vivir hoy si no se depende en algún grado de la industria china, así como todavía el dólar sigue, pero va perdiendo cada día más peso, más situación. Y Estados Unidos, lamentablemente, se ha ido por un camino totalmente errado con esta agenda globalista, una agenda que honestamente lo que trae es oscuridad al mundo. Y yo creo que todas esas cosas a la larga cobran, cobran una factura grande. Y Estados Unidos ha ido perdiendo terreno en todas partes, en Latinoamérica, en África. Básicamente ha ido perdiendo una gran parte de ese apoyo incondicional que tenía de los países latinoamericanos, que hoy en día se han vuelto otros. Lamentablemente tenemos que reconocer que esas grandes potencias, lo único que pretenden, si no tienen de hombres y mujeres que sepan defender sus recursos y sus valores, es traidores que se han aprovechado, porque por ejemplo, en el mismo caso de Venezuela, Venezuela está siendo saqueada hoy en día por empresas chinas, rusas, de Irán y de Cuba, y que van a provecho de esas potencias que han ido a saquear a ese pueblo en detrimento de todo un pueblo que ha tenido que salir despavorido de su confort a tratar de sobrevivir en naciones extranjeras. Entonces, básicamente es lo mismo cuando hay una dirigencia política que no sabe defender los recursos y los valores de su nación. Lamentablemente es así esto. Uno quisiera querer cambiar este discurso, pero es la realidad, es lo que estamos viviendo hoy en día. Te decía del petróleo de África, que hablaba de Nigeria, que ellos ponían de ejemplo a Camerún, que hicieron prácticamente lo mismo, que ofrecieron hoteles y que iba a haber un gran desarrollo con grandes avenidas, y ni una cosa ni la otra, al contrario. Y dice también que los trabajadores que llevaron no fueron trabajadores de África, sino buscaron de otro lado, de otros países, dejando a los nigerianos, ¿verdad? Sin pito y sin flauta, Es sin lo que pasa carretera aquí, es lo sin que pasa. carretera y sin nada, un engaño. Claro, es lo que pasa aquí. Es que es lo que vienen aquí con zona franca, manos Sí, no especializadas. esclavitud. Cuando necesitan un especializado, lo traen del extranjero. Sí, exacto. Las zonas turísticas por igual, sueldo de miseria. Eso es lo que brindan. Pero eso es la culpa, no la tienen aquellos que vienen, porque ellos no tienen esa conciencia patriótica que deberíamos de tener No, nosotros no. los dominicanos. Lo tienen los dirigentes dominicanos, que son los que se prestan a abrirle la puerta ancha y recibirlo con alfombras rojas a esos que vienen a acabar con el sudor y las lágrimas Tú del sabes que pueblo dominicano. la integridad del manejo de las cosas, por ejemplo, que se estaba surgiendo con la conformación del ALBA y el gobierno de Lula da Silva, junto con Chávez y con otra, estaba cogiendo un color bastante bonito, pero peligroso.
pero peligroso porque estaba enfrentando precisamente muchos intereses. Entonces, pero aunque Brasil, por ejemplo, con Odebrecht, ofrecía la facilidad, porque fíjate una cosa, que eso de Odebrecht hay que pensarlo y analizarlo si uno quiere ser claro con el pueblo dominicano y explicarle qué hubo ahí, qué hubo con los de Odebrecht para no dejarse seguir obnubilando y oyendo mentiras y manejo entre organismos internacionales, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y sus representantes políticos y hasta presidentes de república, que son, dicen, miembros de la CIA algunos. Entonces, ¿qué pasa? Sí, porque comenzaron así. Sí. Comenzaron así. Que me desmientan si ellos quieren. ¿Verdad? Porque así. El asunto, en el caso de Odebrecht, Lula está desarrollando su país y dice, bueno, yo voy a hacer lo mismo que hacen ustedes. Si ustedes están bloqueando en mi empresa que da buenos servicios, pues yo voy a hacer lo mismo que ustedes. Yo voy a pagar también porque todos pagan. Acuérdate que para aprobar en los congresos pasados, yo no sé si ahora dicen que también, pero bueno, pero menos. Pues todo, aprobar esas grandes obras en el Congreso, a esas empresas, pero la aprobación, hay que pagar. Pero ¿cómo sucedió la aberración del barrigol? Ahí hubo un manejo que debería de investigarse hoy en día porque es una aberración total y absoluta. No, porque los presidentes, no importa que sea lo peor, en otro país, como está pasando ahora, con 2 o 3 presidentes latinoamericanos que están presos, aquí en este país dijo uno que no se toca, pero él sabrá por qué lo dijo. Claro, porque él sabrá por qué lo dijo, porque a lo mejor el primero que iban a tocar era él. Entonces en ese caso, por ejemplo, ¿qué hizo Odebrecht? Odebrecht lo que te prestaba a través del Exim Bank, ¿verdad? Que de Brasil, te prestaba el dinero y te decía, bueno, mira, yo te hago la carretera. ¿Y qué no? Tú no tienes que poner un peso. Yo te lo voy a prestar a precio más barato que aquello, pero tú tienes que poner mi empresa que lo haga. ¿Verdad? Acá tus cálculos y todas tus cosas. El país vio, los gobiernos dominicanos, no para beneficio del pueblo, porque si hubiera sido ese dinero para beneficio del pueblo y no para cogérselo, fue otra cosa. Pero lo que estaba, el servicio que estaba dando Lula y Brasil no es para que los gobiernitos de aquí se unieran a lo malo y desacreditaran a Lula. Que por eso el pueblo lo reeligió. A pesar de todo ese poder mediático que pusieron en contra de él, el pueblo lo religió a Lula da Silva. Él te ponía a Odebrecht que te hiciera la carretera y que te prestara el dinero. Y solamente, ¿qué traían ellos? Los ingenieros, pero aquí eran dominicanos los que trabajaban en todas esas empresas, pero lo hundieron. ¿Qué tú puedes hacer? Y te lo digo yo a ti, que no sea lo mismo que hicieron los corruptos dominicanos, ¿verdad? El grupo de corruptos, que tú puedes hacer que no fuera vender el país, vender la conciencia y aceptar que Lula era de qué, o que es un corrupto, cuando tú sabes que no lo es. Mira, el problema no es un problema ideológico, es un problema de principios y valores morales, lo que tiene corrompida esta nación, dañada completamente. Es que tenemos una clase política, es un sistema, no es un hombre solamente. No podemos venir aquí a acusar de que fulano o mengano. Es el sistema que está corrompido y ellos se prestan para lograr el poder, se prestan a venderle el alma al diablo. Entonces, es lo que tenemos que mirar el pueblo dominicano, enfilarnos por un proyecto de nación que preserve esos principios y valores que le dieron fundamento a nuestra nación. Es de la única manera que podemos volver a rescatar esta patria que lamentablemente hoy en día estamos perdiendo. Y si no actuamos ahora, mañana podría ser tarde y esto convertirse en un país de esos que ya tienen siglos y otros décadas en situaciones de la oscuridad total y absoluta, viviendo en la miseria total y con hambre por todas partes. Entonces, yo entiendo que no es un problema de que si Odebrecht
o lo otro, es el sistema, porque si por ejemplo Odebrecht vino aquí al país y tuvo que dar el 30% de su presupuesto a la corrupción, no es un problema de Odebrecht, fue un problema de los actores políticos dominicanos que fueron los causantes de esa situación. O sea, tú entiendes, porque qué tenía que ver también, porque el gobierno aprovecha una oportunidad, porque son ofertas, ¿verdad? Y ofertas que se le hace, como la que hizo Chávez, hizo una oferta en Petrocaribe y se aprovechó, lo único que se lo robaron también. O sea, desaparecieron también el dinero de Petrocaribe, hicieron lo que les dio la gana con eso, traicionaron también al país, pero esa gente son las mismas que están ahí postulándose para presidente. Claro, pero es que haya un corrupto, tiene que haber un corruptor y lamentablemente en este caso Odebrecht o su sistema se prestó también a corromper o abrirle la puerta a esa ansiedad de esa codicia que tiene esta clase política que ha llevado a este país a una miseria total y absoluta. Pero ese incentivo a la corrupción, ese estímulo, ¿es dominicano? No, no es dominicano, es extranjero. ¿Por qué lo de Petrocaribe? ¿Por qué lo de Lula? ¿Y por qué en desgracia a todos cuando esos son los que te están prestando ayuda? ¿Por qué el Banco Mundial presta dinero a la República Dominicana y no le da seguimiento que se invierte? ¿Hay o no una trama? Y que no. Entonces, lo que le dan oportunidad a los corruptos, el corrupto dominicano es el que tiene posibilidad de ocupar las posiciones dirigenciales. Mira, lamentablemente el tema que tú acabas de tocar del Banco Mundial y otros organismos internacionales que prestan al país es que aquí hay una voracidad de esta clase política. Pero que ellos no le dan seguimiento. No le dan seguimiento porque al fin y al cabo ellos lo que quieren es dar el servicio de prestar porque ahí está su ganancia. El problema está que aquí hay una clase política que le perdió el miedo al pueblo dominicano y lo único que va al Estado es a robar y a saquear al pueblo y a seguirlo endeudando. Es el problema que hay, Marino. Es el sistema político actual que nosotros los dominicanos tenemos que empoderarnos para sacarlo y enfrentarlo para que no vuelvan jamás a llevar a una nación al sufrimiento y a la miseria como han llevado a este pueblo. Ahora dime, ¿cómo tú piensas salirte debajo de la pata de los caballos? Si el pueblo no se empodera, lamentablemente no hay manera de que se pueda salir de la pata de abajo. Ningún hombre, por fuerte o poderoso que sea, a menos que no sea con el poder de Dios, no se logra. El pueblo dominicano tiene que empoderarse y para empoderarse requiere sacrificio de tiempo y recursos para que entonces nosotros podamos ver la luz al final del túnel y buscar vivir en un país donde haya justicia y haya bienestar para toda la población y sobre todo que reine la paz en nuestro país. Mientras tanto, este sistema lo único que brinda es miseria, hambre para toda la población. Bueno, ¿tú crees que puede plantearse algo diferente y ser aceptable? Porque hay una cosa que llama justicia. Y quitaría, porque eso sería como un golpe de Estado a los demás poderes. Estaríamos hablando de desintegrar, por ejemplo, las cámaras legislativas, de darle un golpe de Estado a la justicia y cambiarlo todo. Porque porque hay un compromiso entre esos organismos y los actores, ¿verdad? Para cumplir, o que están obligados a cumplir, so pena a que le quiten la visa, a que lo acusen de narcotráfico, a que se lo lleve. Cualquier cosa puede pasar, porque además también una golondrina no hace verano. Y entonces no quiero recordarte lo que le pasó a Francisco Alberto Camaño Deñó, con la esperanza que él tenía de que iba a tener un respaldo social absoluto, ¿verdad? Político y social, cuando él llegó aquí, y resulta que se quedó solo.
Es correcto. Lamentablemente, si no hay una situación de que el pueblo entienda el mensaje y la advertencia y la propuesta que grupos políticos como el Frente Cívico y Social le hace a esta población, no hay manera de salir debajo de la rueda que nos tienen metido estos grupos políticos que no tienen valor y no tienen tampoco ningún tipo de principios. Simplemente van a su fin, que es seguir destruyendo la nación. Pero fíjate que tú dices que hay que cambiar cosas. No, aquí prácticamente no hay que cambiar absolutamente nada. Porque fíjate, aquí la corrupción existe por el manto de impunidad que le da este sistema político, que cambiando solamente el artículo 178 de nuestra Constitución, apenas cambiando los actores del Consejo de la Magistratura para que sean escogidos por académicos y técnicos en la materia, los jueces, ya estaríamos liberando totalmente la justicia y donde ya se acabaría ese manto de impunidad que es que permite esta mega corrupción en nuestro país y el saqueo que se han aprovechado del artículo 50 de nuestra Constitución en su numeral C, donde se permite que el Estado se asocie a la empresa privada y ha sido la manera de ahora saquear al pueblo de una manera legalizada. O sea, hoy en día ya a través de la alianza público-privada y fideicomiso es un manto de legalizar el robo y el saqueo a la población. Entonces, cambiando esos dos simples artículos de la Constitución es suficiente para que este país cambie de rumbo total y absolutamente. Hay leyes que yo entiendo que también habrá que ponerle acorde porque sea ley no quiere decir que sea justa. Entonces, con la estructura que tiene el pueblo dominicano, sería suficiente para comenzar a cambiar las cosas que están sucediendo en nuestro país. Todo bien en el frente. Hermano, excelente. Para adelante. Al frente. El 30 de este mes estaremos anunciando algo por ahí que en un próximo programa lo estaremos dando. Estaremos diciendo. ¿Va a ser aquí, fuera del país? No, en el interior del país. En el interior del país. No se puede saber qué provincia. Lo más probable es Santiago. Muchísimas gracias, doctor Isaías Ramos. Señores, hasta aquí los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.